Mi esposa me dejó después de enterarnos de que no puedo tener hijos. Años después, vuelve con un bebé para que hagamos una familia. Ya saben cómo la gente siempre dice cosas como nunca lo vi venir. Bueno, eso es exactamente lo que me pasó. Mi esposa y yo estuvimos juntos 4 años sólidos, casados todo ese tiempo. Honestamente, pensaba que teníamos una buena relación, teníamos planes, una vida completa planeada, y, por lo general, realmente pensaba que estábamos en la misma página. Ahora, aquí está la cosa, ambos queríamos hijos, o al menos eso pensaba yo. Justo después de casarnos, empezamos a hablar de ello en serio. Ella siempre decía que quería 2 o 3 hijos, seguía hablando sobre cómo los llamaríamos, cómo decoraríamos la habitación del bebé, todo eso. Incluso se pasaba horas online buscando ropa y artículos para bebés, planeando esta vida con nuestros futuros hijos. Era como algo de lo que siempre hablábamos, algo que nos mantenía cerca. Así que estábamos emocionados, listos para comenzar este nuevo capítulo juntos, y todo parecía perfecto. Pero luego nos golpeó una mala noticia que me dejó sin aliento. Después de unos meses intentando tener hijos, fuimos al médico para ver qué pasaba. Resumiendo la historia, el problema era mío, mi cuenta de espermatozoides era demasiado baja y el médico básicamente nos dijo que las posibilidades de tener hijos de manera natural eran mínimas. Fue como un golpe en el estómago. Me sentí inútil. Todos esos planes que teníamos se esfumaron en un instante. La noticia me afectó mucho, de verdad. Terminé en un lugar muy malo por un tiempo. La terapia me ayudó eventualmente, pero al principio estaba hecho un desastre. Ella parecía ser bastante solidaria al principio, diciendo que no importaba y que estaría feliz con solo los 2, pero incluso desde el principio había algo raro en cómo lo decía. Era como si lo dejara ir demasiado rápido. Un minuto hablaba de tener una familia y al siguiente decía que no necesitaba hijos para ser feliz. No me malinterpreten, entiendo que la gente cambia de opinión, pero toda su actitud me resultaba extraña. Pasó de soñar despierta sobre los nombres de los bebés a evitar completamente hablar de hijos. Y no solo eso, parecía que también empezó a verme de manera diferente. De repente, hacía comentarios pequeños, cosas que nunca había dicho antes, sobre cómo no me estaba cuidando, cómo tal vez debería ponerme en forma o ser más productivo en casa. Y sí, tal vez había subido un par de kilos, pero era como si estuviera buscando algo por lo que culparme. Cuando la confronté preguntándole qué pasaba con el cambio repentino de actitud, ella lo desestimó. Me dijo que estaba imaginando cosas, que estaba siendo demasiado sensible. Pero yo sabía que algo estaba pasando. La mujer con la que me casé, la que solía sentarse conmigo durante horas hablando sobre nuestro futuro, era diferente. No era exactamente mala, pero había como una frialdad, como si ya se hubiera ido mentalmente y estuviera simplemente siguiendo la corriente. Con el tiempo, empecé a creerle cuando decía que todo estaba bien. Dejé de insistir porque no quería parecer inseguro o necesitado. Pasaron unos años y simplemente estábamos viviendo día a día. Habíamos caído en una rutina en la que apenas hablábamos de algo significativo, como si fuéramos compañeros de cuarto más que marido y esposa. Intenté plantear otras opciones, adopción, subrogación, pero cada vez lo rechazaba, diciendo que no quería pensar en eso. Decía que estaba feliz mientras estuviéramos juntos, pero nunca lo creí del todo. Sentía que estaba tratando de convencer más a ella misma que a mí. Luego, de repente, me dice que quiere irse de viaje con amigas. No era raro que fuera de viaje con sus amigas, lo había hecho varias veces antes y siempre la apoyaba. Vivíamos en Brighton y ella hablaba sobre cómo quería ir a América con sus amigas por un tiempo. No lo pensé 2 veces porque habíamos construido esta confianza a lo largo de los años, así que hasta la ayudé a hacer la maleta, me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba y la dejé en el aeropuerto. Recuerdo que lo último que me dijo antes de irse fue, gracias por ser tan comprensivo. Pensé que era un poco raro que dijera eso, no es que hubiera hecho nada especial, pero parecía tan genuina, así que lo dejé pasar, pensando que solo estaba agradecida. Esa noche me quedé despierto para llamarla cuando aterrizara, solo para asegurarme de que todo hubiera ido bien.
Su vuelo debía durar unas 9 horas, así que me mantuve ocupado en casa, viendo televisión, revisando el reloj y esperando su mensaje de que había aterrizado. Cuando vi que su vuelo había aterrizado, la llamé para saber cómo estaba. El teléfono sonó y sonó, pero no contestó. Pensé que estaba cansada, tal vez fue directo a su hotel y se durmió, así que no le di mucha importancia. Pero luego llegó la mañana y aún no había sabido nada de ella. Empecé a sentir una preocupación en el estómago. Traté de llamarla nuevamente, luego le envié un par de mensajes, pensando que tal vez estaba ocupada o su teléfono estaba en silencio. Pero después de varias horas sin noticias, empecé a entrar en pánico. Terminé llamando a su hermana para ver si tal vez había tenido noticias de ella. Nada. Para ese momento ya estaba realmente aterrorizado. Incluso llamé a sus amigas, las que se suponía que estaban con ella en el viaje, pensando que tal vez algo había pasado con su teléfono o tal vez no había tenido la oportunidad de ponerse en contacto, pero cuando las llamé, ellas también estaban confundidas porque no estaban de viaje con ella. Estaban sentadas a 2 cuadras de casa, tomando café. Fue entonces cuando me cayó la ficha. No estaba en un viaje con amigas, no estaba con nadie, no había ido a ningún lado con nadie. Simplemente se había ido. Me quedé allí sosteniendo el teléfono y sentí como si mi estómago cayera al suelo. No podía entenderlo. ¿Por qué me mentiría de esa manera? ¿Por qué se iría sin decirme nada? Traté de convencerme de que era algún tipo de error, como si tal vez hubiera perdido un vuelo de conexión o hubiera habido alguna emergencia y no pudo llamar, pero en el fondo sabía que ella había planeado todo esto. Lo del viaje con amigas, el gracias por ser tan comprensivo, todo era parte de lo que había estado maquinando en su cabeza. No sabía qué hacer. Sentía que vivía en una pesadilla de la que no podía despertar. Esta no era la mujer con la que me casé, era alguien que ni siquiera reconocía. Todas las piezas comenzaron a encajar, la frialdad, como dejó de hablar sobre nuestro futuro, esos pequeños ataques sobre mi apariencia y mi salud. Se había ido distanciando desde hacía mucho tiempo y yo simplemente no lo veía o tal vez no quería verlo. Esa noche me quedé allí mirando mi teléfono, esperando un mensaje, una llamada, cualquier cosa. Pero nada llegó y en el fondo sabía que no lo haría. Al despertar al día siguiente, recuerdo estar allí acostado, mirando al techo, esperando que tal vez todo fuera algún sueño raro, pero su lado de la cama estaba vacío y la realidad golpeó con fuerza. Ella realmente se había ido, había hecho las maletas y desaparecido. Todas esas cosas que me había dicho a mí mismo la noche anterior, que tal vez se había retrasado o su teléfono se había muerto, ya no tenían sentido. Era obvio que lo había planeado y quería irse. Los primeros días estuve en total negación, seguía llamando a su teléfono con la esperanza de escuchar su voz al otro lado, tal vez obtener una explicación. Incluso dejé mensajes, no sabía qué decir la mitad del tiempo, pero seguía dejándolos, esperando que algo llegara a ella, pero todo lo que obtenía era silencio, lo cual, de alguna manera, lo hacía sentir peor. Era como si me hubieran dejado para resolverlo solo, sin idea de que había salido mal, como si siempre hubiera sido un extraño para ella. Al principio, su familia estaba tan sorprendida como yo. Su mamá no sabía nada sobre sus planes y tampoco habían tenido noticias de ella. Terminé yendo allí más veces de las que podría contar, hablando con su madre, buscando respuestas. Creo que se sentían mal por mí. Su mamá me dejaba quedarme allí algunas noches, incluso me preparaba comidas cuando no podía hacerme cargo de la cocina. Se sentaba allí escuchándome hablar de todas esas pequeñas cosas que no tenían sentido, tratando de juntar las piezas de cómo mi vida había explotado sin previo aviso. Y para ser honesto, a veces simplemente me quedaba en silencio, demasiado insensible para decir algo. Pasaba de un extremo a otro, ira, tristeza, culpa. Me seguía preguntando qué había hecho mal, si había perdido alguna señal, si no le había prestado suficiente atención. Hubo días en que repasaba cada conversación que habíamos tenido, cada pelea, tratando de entender qué la había llevado a irse. Seguía dándole vueltas en mi cabeza sobre cómo podría haber salvado nuestro matrimonio, qué podría haber hecho diferente. Sé que suena dramático, pero estaba obsesionado con averiguarlo,
como si encontrar una respuesta pudiera arreglarlo todo. Apenas comía, apenas dormía y mi trabajo también empezó a decaer. La gente lo notó, me preguntaban si estaba bien y yo simplemente me encogía de hombros y decía que estaba lidiando con cosas personales. Era vergonzoso admitir lo que había pasado, decir en voz alta que mi esposa me había dejado sin una palabra. Eventualmente, se lo conté a un par de amigos cercanos y ellos hicieron todo lo posible por mantenerme distraído, llevándome a salir, tratando de que avanzara, pero incluso cuando estaba con ellos, seguía pensando en ella. Preguntándome dónde estaría y por qué no fui suficiente para que se quedara. Una de las peores partes era las preguntas constantes de personas que no sabían, vecinos, familiares, amigos, incluso viejos compañeros de trabajo que sabían que estaba casado y me preguntaban cómo te va con el matrimonio. ¿Y tu esposa? Cada vez era como arrancarme una costra nueva. No tenía el valor de decirles que ella se había ido, así que solo sonreía y decía que todo estaba bien, pero esa mentira se sentía más pesada cada vez que la decía. La terapia terminó siendo lo único que me ayudó. Nunca había ido antes, pero después de unos meses de apenas funcionar, supe que ya no podía manejarlo solo. Así que encontré a un terapeuta y empecé a ir todas las semanas, hablando con alguien neutral, alguien que no conociera ni a ella ni a mí ni a nuestra historia. Me ayudó. Desahogué mi ira, la traición, el vacío que ella dejó en mi vida. Hablé de las noches sin sueño, como me quedaba despierto, repasando todo una y otra vez. El terapeuta me ayudó a ver que no había un momento mágico que hubiera podido mantenerla aquí. Ella tomó la decisión de irse y eso era responsabilidad de ella, no mía. Fue difícil de aceptar. Durante mucho tiempo sentí que había algo mal conmigo, que de alguna manera la había ahuyentado, pero poco a poco comencé a ver las cosas de otra manera. Ella había estado fría y distante por mucho tiempo y yo lo había ignorado, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Me había convencido de que podía mantener todo en su lugar, de que mi esfuerzo por sí solo era suficiente para mantener nuestro matrimonio vivo. Fue doloroso aceptar que no era así. Con el tiempo, comencé a dar pequeños pasos para reconstruir mi vida. Había perdido mucho de mí mismo en nuestro matrimonio y no me había dado cuenta hasta que ella se fue. Siempre había sido el tipo que hacía un esfuerzo, que se aseguraba de que ella estuviera feliz, de que nuestra vida en casa fuera cómoda, pero ahora tenía todo este tiempo libre y no sabía qué hacer con él. Así que empecé a retomar viejas aficiones, cosas que había olvidado. Fui al gimnasio, empecé a leer libros que había dejado pendiente, incluso intenté cocinar nuevas recetas. El trabajo también empezó a mejorar. Al principio solo iba a través de los movimientos, apenas manteniéndome al día con mi carga de trabajo, pero a medida que empecé a sentirme más como yo mismo, puse más esfuerzo en mi trabajo. Era una de las pocas cosas que me hacía sentir realizado, como si aún tuviera control sobre algo en mi vida. Siempre había sido bueno en lo que hacía, pero ahora me entregaba por completo, las horas extras, el enfoque. Valió la pena en forma de una promoción que nunca habría conseguido si me hubiera quedado sumido en la autocompasión. Aún así, había días que dolían. De vez en cuando me encontraba con algo que me recordaba a ella, una foto, un boleto de cine viejo, pequeñas cosas que traían recuerdos que trataba de olvidar. Las miraba y me preguntaba qué estaría haciendo, si alguna vez pensaba en mí, si alguna vez lamentaba lo que hizo. Pero esos momentos empezaron a desvanecerse, poco a poco. Cada vez que podía guardar esos recuerdos más rápido, avanzar un poco más fácil. También reconecté con amigos que no había visto mucho desde que me casé. Empezamos a hacer cosas juntos, a ir al campo de golf, a hacer caminatas, cosas que no había hecho en años. Se sentía bien tener a personas de mi lado, personas que no formaban parte del caos, que podían ayudarme a avanzar sin arrastrarme de vuelta al dolor. Al mirar atrás, me di cuenta de que había puesto demasiado de mí mismo en esa relación, en ser su esposo. Cuando ella se fue, sentí que se llevaba una parte de mí, como si hubiera perdido una gran parte de lo que era. Pero poco a poco, fui encontrando nuevamente mi camino. No fue fácil y no fue rápido, pero lo estaba logrando.
Al final de ese año, finalmente pude mirarme al espejo y ver a alguien que no estaba definido por lo que ella había hecho. Era más que el tipo a quien su esposa dejó. Había sobrevivido, me había reconstruido y había salido más fuerte, por primera vez en años. Sentí que realmente podría vivir mi vida sin su sombra colgando sobre mí y, honestamente, me sentí orgulloso de eso. Pensé que ya había dejado todo atrás. La vida finalmente empezó a sentirse normal otra vez, o al menos tan cerca de la normalidad como se podía después de todo ese lío. Tenía mi rutina, los amigos me mantenían ocupado, y el trabajo iba muy bien. Incluso dejé de pensar en ella todos los días. Quiero decir, todavía tenía mis momentos en los que algún recuerdo aleatorio se me escapaba, pero no era como antes, cuando cada segundo de mi vida estaba de alguna manera conectado con ella. Así que cuando alguien tocó mi puerta una mañana de sábado, ella fue la última persona que esperaba ver ahí, pero ahí estaba, justo en mi umbral, sosteniendo un bebé. Me quedé congelado, mi cerebro simplemente dejó de funcionar por un segundo, porque era como ver un fantasma. Ella se veía prácticamente igual, tal vez un poco más desgastada, pero aún era ella. Me miró como si realmente pensara que estaría feliz de verla, y sí, eso me golpeó fuerte porque pensaba que ya no me importaba. Resulta que verla de nuevo despertó muchas emociones que pensaba que había enterrado. Al principio no dije nada, solo me quedé ahí mirando. Ella sonrió como si nada hubiera pasado y luego, sin ninguna vergüenza, me preguntó, ¿puedo entrar? La osadía. Después de todo lo que hizo, solo aparece aquí como si yo fuera a recibirla con los brazos abiertos, pero me mantuve calmado y le dije, no, quédate ahí y explícalo. No quería que entrara a mi casa, trayendo todo ese caos de vuelta al lugar que había vuelto a construir, el único espacio que había hecho mío. Ella se vio un poco sorprendida, pero se quedó donde estaba y empezó a contar su historia. Comenzó diciendo, sé que esto puede ser un shock, pero quiero volver y explicar todo. Incluso tenía una mirada esperanzada, como si realmente creyera que estaría dispuesto a escucharla. Estaba entre la risa en su cara o simplemente cerrar la puerta de inmediato, pero estaba demasiado curioso. Quería saber cuál era su excusa, qué se le había ocurrido para justificar la forma en que desapareció. Continuó hablando sobre cómo cometió un error al irse, cómo se dio cuenta de que había perdido lo mejor que le había pasado, sus palabras, no las mías. Dijo que había pasado mucho tiempo reflexionando y que, después de tener a este bebé, finalmente entendió lo que realmente importaba en la vida. Aparentemente, lo que realmente importaba era aparecer sin previo aviso en mi puerta, después de desaparecer durante años. Y ahí fue cuando miró al bebé y dijo, esta es nuestra segunda oportunidad. No podía creer lo que escuchaba, ¿nuestra segunda oportunidad? Como si este niño fuera algún tipo de botón de reinicio mágico y simplemente volviéramos a empezar justo donde lo dejamos. Traté de mantener mi expresión neutral, pero por dentro estaba absolutamente furioso. Ella siguió diciendo que quería que fuéramos una familia de nuevo, que cometió un terrible error, pero ahora podríamos empezar de nuevo, solo los tres. Finalmente, hice la pregunta que me había estado comiendo desde que apareció, ¿por qué te fuiste? Traté de mantener mi voz lo más tranquila posible, pero no estaba seguro de cuánto más podría aguantar. Pasé años tratando de entender, torturándome con todas las posibilidades, y ahora que estaba aquí, necesitaba escucharla de su boca. Ella dudó, mirando al suelo como si estuviera avergonzada, pero finalmente me dijo la verdad, o lo que supongo que fue la verdad. Admitió que se fue porque quería un hijo y, como yo no podía darle uno, encontró a alguien que sí pudiera. Lo dijo como si no fuera gran cosa, como si no me hubiera destrozado la vida, como si yo fuera simplemente a sentir y aceptarlo. Explicó que el tipo con el que se fue no se quedó, pero para entonces ya había tenido al bebé y se dio cuenta de que me quería de vuelta. Así de simple. Me tomó un minuto procesar lo que estaba diciendo. Aquí estaba, admitiendo que me abandonó, se fue con otro tipo, tuvo su hijo y ahora esperaba que estuviera bien con eso, como si simplemente perdonara y olvidara. Le dije, entonces, te fuiste, encontraste a otro, tuviste su hijo y ahora piensas que puedes volver y pretender que no pasó nada. Ella empezó a llorar,
diciendo que lo sentía, que había cometido un gran error, pero eso no me movió en lo más mínimo. Seguía diciendo cómo se dio cuenta de que yo era el que realmente amaba y que estábamos destinados a estar juntos. Honestamente, me costaba mantener la cara seria. No podía creer lo delirante que sonaba. Esto no era amor, esto era desesperación, y lo podía ver en su rostro. Luego trató de hacerme sentir culpable, diciendo que no había sido fácil ser madre soltera, lo difícil que había sido para ella. De hecho, trató de hacerse la víctima en todo esto, como si sus decisiones no la hubieran llevado exactamente hasta donde estaba ahora. Me dijo que necesitaba mi apoyo, que estaba lista para hacer que las cosas funcionaran esta vez. Todo el tiempo solo pensaba, ¿quién se cree que soy? Estuve allí, asimilando todo, pero en ese punto ya no quería escuchar más. Le dije directamente, tomaste tu decisión hace mucho tiempo y ahora tienes que vivir con ella. Aquí no hay segunda oportunidad. Ella se quedó atónita, como si nunca hubiera considerado que yo diría que no, como si realmente pensara que podía regresar a mi vida porque le convenía, y justo cuando pensé que finalmente lo entendería y se iría, se enojó. Su tono cambió y empezó a gritarme, diciendo que yo era egoísta, que le debía una oportunidad para arreglar las cosas. Dijo que si hubiera querido, podría haberse divorciado de mí en ese entonces y quedarse con la mitad de todo. Incluso tuvo la osadía de mencionar la casa, diciendo que todavía debería ser suya. Fue como si sus verdaderos colores salieran a la luz justo frente a mí y sentí una ola de alivio. Finalmente la estaba viendo por lo que realmente era. No discutí con ella, no levanté la voz, solo la miré y le dije, se acabó, querías otra vida y ahora la tienes, esto ya no es mi responsabilidad. Con eso, cerré la puerta en su cara, cortando cualquier palabra final que pudiera haber dicho. Gritos del otro lado de la puerta. Sentí una extraña calma invadirme. Ella podía golpear, gritar, llorar, lo que quisiera, pero sabía que nunca la dejaría entrar de nuevo. La mujer que amaba, la mujer con la que me casé, ya no estaba, y en su lugar estaba esta extraña que pensaba que podría recoger los pedazos cuando le convenía. Me alejé de la puerta y me senté, sintiéndome más ligero que en años. Después de que cerré la puerta de golpe, pensé que eso era todo. Pensé que entendería el mensaje y se iría, pero no. En lugar de eso, empezó a golpear la puerta, gritando todo tipo de cosas. No podía creer la audacia. Allí estaba yo, en el único lugar que era mío, el único lugar que había logrado reconstruir desde el desastre en el que me dejó, y ella tenía la osadía de estar allí, exigiendo que la escuchara. Al principio, pensé en ignorarla, dejarla gritar hasta que se cansara, pero luego me dio curiosidad. Quería saber qué excusa se había inventado esta vez. Así que abrí la puerta solo un poco, lo suficiente para mostrarle que la estaba escuchando pero sin dejarla entrar. Parecía que le habían dado una bofetada en la cara, probablemente sorprendida de que no le hubiera dado la reacción que esperaba. Empezó un monólogo sobre cómo estaba dispuesta a perdonarme por haberle cerrado la puerta en la cara y cómo estaba lista para empezar de nuevo, como si estuviéramos teniendo una discusión normal, sin tratar su abandono. Seguía diciendo que podríamos hacer que las cosas funcionaran si ambos poníamos de nuestra parte. En ese momento, no pude evitarlo, me reí de verdad, porque la audacia de esa mujer superaba todo lo que había visto. Se veía furiosa cuando lo hice, como si esperara que me sintiera mal por no tomarla en serio. Le dije, te fuiste, tuviste tu oportunidad y la tiraste. No voy a pretender que nada de eso pasó solo porque tú lo quieras. Su cara se puso roja y empezó a decir cosas como no entiendes lo difícil que fue para mí. Habló de cómo se había sentido tan perdida después de irse y cómo se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error, pero no lo creí. Le dije que irse fue una decisión que ella tomó, lo planeó, mintió al respecto y luego lo llevó a cabo. Su arrepentimiento no significaba nada ahora. Y fue entonces cuando estalló. Su tono cambió por completo. Abandonó el acto triste y arrepentido y empezó a gritarme, diciendo que yo estaba siendo injusto, que no tenía la decencia de darle una segunda oportunidad. Realmente tuvo el valor de decir que si hubiera querido,
Podría haberme dejado sin nada en ese momento, podría haber tomado la mitad de todo lo que poseo. Me quedé allí, asombrado. Esta mujer que me dejó sin una palabra, ahora pensaba que tenía derecho a algún tipo de recompensa por no haber intentado arruinarme financieramente, como si mereciera un reconocimiento por no haber sido tan terrible como podría haber sido. Le dije, entonces, ¿se supone que debo estar agradecido? ¿Agradecido de que solo me dejaste y no te llevaste mis cosas? Ella me miró, su rostro una mezcla de ira y algo más, tal vez desesperación, tal vez culpa, pero honestamente, a ese punto ya no me importaba. Estaba listo, después de todos esos años sintiéndome culpable, cuestionándome si de alguna manera era responsable de que ella se fuera, todo eso se desvaneció allí mismo. Finalmente la vi por lo que era y sentí como si el peso que había estado cargando finalmente se levantara. Ella no había terminado, sin embargo. Empezó a caminar por mi porche, despotricando sobre cómo nunca encontraría a alguien como ella y cómo me arrepentiría de no darle otra oportunidad. Realmente trató de hacerme sentir como si yo fuera el que estaba perdiendo al no aceptarla de nuevo. Fue extraño. Allí estaba ella, la que destruyó todo lo que teníamos, actuando como si debería estar suplicándole que se quedara. Cuando vio que no cedía, se puso aún más ruidosa, diciendo que yo la había obligado a irse en primer lugar. Afirmó que si hubiera sido más comprensivo con el tema del niño, nada de esto habría pasado. Según su lógica, mi incapacidad para darle un hijo significaba que había fracasado como esposo, lo que de alguna manera justificaba que se fuera a tener uno con otro. La gimnasia mental era impresionante, sinceramente. No podía creer que intentara echarme la culpa por sus decisiones. Le dije claramente, si tanto querías un hijo, podrías haberme dicho la verdad. No tenías que mentirme y pretender que todo estaba bien mientras planeabas tu salida. No tenía nada que decir a eso, solo me miró como si le hubiera dado una bofetada, pero no la dejé hablar. Continué, tú tomaste esa decisión por tu cuenta y ahora tienes que vivir con ella. Eso no es mi problema. Intentó una última táctica, cambiando a su cara triste y pidiéndome que pensara en el niño, que estaba siendo injusto al darle la espalda. Tenía al niño en brazos y realmente trató de usarlo para hacerme sentir culpable, como si yo fuera el villano aquí. Pero no caí en eso. Le dije, no conozco a ese niño, no tengo nada que ver con él, no es mío, y tú tampoco lo eres. Y eso fue todo. Pude ver cómo la realización finalmente le llegó. Sabía que no iba a cambiar de opinión, que no había forma de que la dejara entrar de nuevo en mi vida. Vi cómo la ira se desvanecía, reemplazada por otra cosa, tal vez arrepentimiento real, tal vez solo frustración, pero ya no me importaba. Ella era solo una extraña ahora, una extraña que había intentado pisotearme y esperaba que yo sonriera y le agradeciera por ello. Estuvo allí unos segundos más, como si esperara que cambiara de opinión, que la llamara de nuevo, pero no dije una palabra más. Simplemente me quedé allí viéndola mientras finalmente se daba cuenta de que en verdad quería decir cada palabra. Luego, sin mirarla de nuevo, cerré la puerta, y esta vez no esperé que ella volviera a golpearla. Sabía, en el fondo, que había tomado mi decisión y que no había marcha atrás. Me alejé de la puerta sintiéndome. No sé, como si finalmente hubiera ganado. Ella pasó tanto tiempo pensando que podía regresar y manipular mi vida otra vez, pero ya se acabó. Estaba libre. No habría una segunda oportunidad, no para ella, no para nosotros. Ella solo era un recuerdo ahora, uno que finalmente dejé en el pasado, donde pertenecía. Después de todos esos años de culpa y dolor, finalmente sentí que podía respirar de nuevo. Y sabes, lo que sentí en el momento en que cerré esa puerta detrás de ella fue una calma extraña que me invadió. Ya no estaba enojado, triste ni siquiera sorprendido. Fue como si toda la energía que había gastado en ella durante años, todo el arrepentimiento, la culpa, la eterna duda, se desvaneciera por completo. Finalmente había conseguido el cierre que no sabía que necesitaba y estaba listo para avanzar. Se había acabado, de verdad, esta vez. Pero, por supuesto, las cosas no terminaron tan limpiamente como esperaba. Unos días después recibí un mensaje de texto de su madre.
Se disculpaba, diciendo que estaba avergonzada de cómo su hija había manejado todo y que había intentado hacerle entrar en razón, pero que obviamente no había funcionado. Su madre era una buena persona, me había ayudado mucho después de que su hija se fue, y podía decir que estaba genuinamente molesta por todo esto. No le guardaba rencor, pero no me interesaba volver a involucrarme en ese lío. Simplemente respondí con un agradecimiento por preguntar y lo dejé ahí. No iba a darle más detalles y no iba a perder el tiempo explicando mi decisión. Ella entendía lo suficiente como para saber que todo había terminado. En las siguientes semanas me enteré de detalles por amigos en común y redes sociales. Al parecer, ella había vuelto a vivir con sus padres y no estaba siendo fácil. El tipo con el que me había dejado, el padre del niño, no estaba involucrado para nada. Había desaparecido por completo. Supongo que no estaba preparado para un compromiso a largo plazo y ahora ella estaba atrapada, tratando de solucionarlo sola. Había quemado casi todos los puentes, por lo que no había mucha gente dispuesta a ayudarla. Sus viejos amigos, aquellos que estaban de mi lado cuando ella desapareció, no sentían ninguna simpatía por ella. Todos habían seguido adelante y no querían volver a meterse en su drama. No los culpaba. Sus padres tampoco estaban precisamente encantados. No estaban en una buena situación financiera para apoyar a su hija y a un bebé. Supe esto porque, no mucho después del mensaje de su madre, recibí una llamada de su padre. Casi no contesto, pero la curiosidad me ganó. Fue educado pero directo, me dijo que estaban teniendo problemas para llegar a fin de mes y sugirió que tal vez yo podría ayudar un poco. Dijo que sabían que había querido a su hija y siguió hablando sobre el bebé y lo difícil que eran las cosas para ellos. Lo escuché educadamente, pero cuando empezó a insistir sobre cómo su hija solo necesitaba un poco de apoyo para levantarse, no pude evitar reírme un poco. No en voz alta, pero me entendieron. Le dije lo más amablemente que pude que las decisiones de su hija eran cosa de ella y que yo no estaba en posición ni en estado de ánimo para ayudar. Creo que entendió el mensaje porque no insistió más. Luego, algunos de sus amigos empezaron a ponerse en contacto conmigo, personas de las que no había sabido nada en años. Algunos intentaron apelar a la culpa, diciendo que ella estaba pasando por un mal momento y que tal vez yo podría encontrar en mi corazón darle otra oportunidad. Un amigo de ella incluso tuvo el descaro de sugerir que el niño necesitaba una figura paterna y que no debía dejar que mi amargura me impidiera ayudarlo. Pero me mantuve firme. No iba a dejar que nadie me hiciera sentir mal por finalmente elegirme a mí después de años de sentir que nunca sería suficiente. Le di a esa mujer todo lo que tenía y lo tiró todo. Lo mínimo que podía hacer era asumir sus decisiones en lugar de esperar que la rescatara. Con el tiempo, las llamadas y los mensajes se fueron reduciendo y finalmente se detuvieron por completo. Fue como si todos finalmente hubieran entendido que hablaba en serio, que había seguido adelante y que no iba a volver a caer en eso. Y fue entonces cuando la verdadera paz se instaló. Mi vida se sintió tranquila, normal de una manera que no había sido en años. Tenía mis rutinas, mis amigos, mi trabajo. No era una vida lujosa ni glamorosa, pero era mía, y la había reconstruido a mi manera. Lo curioso es que empecé a encontrar felicidad en las pequeñas cosas nuevamente, cosas que no había notado cuando estaba casado. Salía a caminar, cocinaba mis propias comidas, leía libros que había querido leer durante años. La libertad era refrescante y me di cuenta de que no necesitaba el permiso de nadie para vivir a mi manera. Por fin no me preocupaba constantemente por la aprobación o la felicidad de otra persona. Era como si hubiera recuperado mi vida, pedazo a pedazo. De vez en cuando me encontraba con alguien que nos conocía a ambos y me preguntaba, ¿qué pasó con ella? Respondía brevemente y cambiaba de tema. No era que estuviera escondiendo nada, simplemente no quería seguir revisitando un capítulo que estaba claramente cerrado. Ella era parte de mi pasado y finalmente había aprendido a dejarla allí. En cuanto a ella, lo último que supe es que las cosas no iban bien. Estaba luchando por mantener un trabajo, saltando entre la casa de sus padres y los sofás de amigos cuando ya se les había agotado la paciencia.
Personas con las que apenas hablaba me mandaban mensajes de vez en cuando contándome que ella estaba pidiendo ayuda a todo el que le escuchara. Algunos incluso insinuaron que esperaba que cambiara de opinión, que tal vez me arrepintiera y decidiera hacerme cargo del niño después de todo. Pero eso no iba a pasar. Había invertido demasiadas horas y energía recuperando mi vida como para siquiera considerar esa posibilidad. No iba a ser su red de seguridad, no iba a ser el tipo que recoge los pedazos solo porque las cosas no resultaron como ella planeó. Ese capítulo estaba cerrado y nada iba a arrastrarme de nuevo a él. Al final, siento que obtuve el cierre que necesitaba. Ella tomó sus decisiones y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Y yo, finalmente, me sentí libre. Libre de verdad, genuinamente libre, de una manera que no había sentido desde el día que se fue. Estaba decidido a no dejar que su sombra siguiera planeando sobre mi vida. Había seguido adelante y estaba contento. No feliz en un sentido dramático, pero en una paz tranquila y contenida. Y sabes qué, eso era suficiente.